Doy la bienvenida a Ceci Rendón, escritora, además ingeniera en mecatrónica por el TEC de Monterrey, cosa que no sabía, que me sorprendió, porque además pues no sabía también que tenía muchas deudas. Eso es Tenía esa por eso palabra. sí, yo sé. Y nos va a presentar este libro que se llama Escápate de las deudas, de Ceci Rendón, que bueno, me parece para esta época súper útil. ¿Cómo estás, Ceci? Bienvenida. Muy bien, muy contenta de estar aquí y poder ayudar un poquito a la causa de las deudas, porque desafortunadamente nadie nos enseña. O sea, en la escuela ni en la universidad hay una materia, ojalá hubiera una materia que se llamara Dinero 1 y luego Dinero 2 y luego cómo no hacer tonterías con las tarjetas de crédito. O nuestros papás y a nuestros mismos papás, nadie nunca se sentó con ellos a decirles, oye, a ver, con el dinero, con las deudas se hace así, 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 ¿no? Y es bien complicado porque el tema del dinero es al mismo tiempo racional y al mismo tiempo es muy emocional. Entonces la información que hay va como por esas dos líneas, pero muy separado. A ver, cuéntanos, porque así va el libro y más o menos va en este orden cronológico. Primero te endeudaste hasta el copete y Sí. después empezaste a pagar. Cuéntanos cuál fue la historia, por qué te endeudaste, cuáles fueron las malas decisiones. Mira, la primera fue que puse un negocio y por un lado afortunadamente me empezó a ir muy bien muy rápido, pero nadie me dijo, oye, ahorra, prevén, ten una cuenta aparte. Entonces pues yo empecé a gastar y gastar y gastar y gastar y no tenía nada ahorrado. Y luego la otra sí fue negligencia un poco mía porque yo había contratado una contadora y esa contadora pues me decía, oye, pues mándame el dinero, yo pago los impuestos, esto es tanto, y durante 2, 3 años estuve así. Y resultó que pues la contadora ni pagaba impuestos ni declaraba nada. Entonces, pues de repente me llegó una orden de embargo del SAT de la noche a la mañana y entonces pues al SAT no le puedes decir, oye, aguántame tantito. Entonces, Porque la contadora no pagó. porque la contadora no pagó, exactamente. Entonces, pues tuve que pagar eso, pude negociar una parte de la deuda a meses, a 12 meses, pero pues fue horrible. Y entonces, y como dicen por ahí, se te hace bolas el engrudo, el negocio no le empezó a ir tan bien. Entonces sí fue como una situación en donde yo caí en una deuda que tenía que pagar, porque en el momento que dejas de pagar, pues sí, al SAT no se tienta el corazón. Sí, sí. Y por el otro lado, pues empezaron a acumular muchas cosas porque pues ya estaba viviendo con las tarjetas de crédito, porque ese dinero que pagas, pues es obviamente dinero que yo no tenía por otro lado. Entonces, acabé de pagar con el SAT, pero tenía unas deudas en las tarjetas hasta el tope. Destapas un hoyo y haces otro al mismo tiempo, Básicamente. ¿no? Y además de todo, tú aquí das una descripción muy interesante de cómo te cobran estas personas. Yo entiendo Sí. que es su dinero y tienen que cobrar, pero hay límites. Incluso tú haces aquí una descripción de cuáles son las conductas adecuadas dentro de la ley para que te puedan cobrar o no te puedan cobrar, ¿no? Sí, así es. La cobranza yo nunca la había vivido hasta ese momento y fue de las cosas más terribles y estresantes. Porque te hablan cada 15 minutos a tu teléfono, le empiezan a hablar a tus amigos, a tus familiares, a decirles, oye, tal persona me debe dinero, sabes dónde está, o sea, cual criminal, horrible. O sea, yo nunca les dejé de contestar, pero te empiezan a presionar por todos lados. Y a veces es horrible porque, por ejemplo, hablaban a casa de mis papás y mi mamá, ya sabes, ¿no? Eres una irresponsable. Y a veces eso es mucho más pesado. O sea, la carga emocional de la misma deuda. Y yo decía, bueno, ¿cómo es posible? Me están hable y hable. O sea, tuve que desconectar el teléfono en casa de mis papás porque decía, o sea, no, o sea, domingo 6 de la mañana, 11 de la noche, o sea, llamadas, te mandaban mails, te mandan mensajes, o sea, emocionalmente se vuelve algo súper Y estresante. precisamente por eso la ley se modificó para que no pueda haber ese tipo de conductas, ¿no? Exactamente, pero pues como quiera no les importa mucho. Claro. Y desafortunadamente son bancos serios, o sea, uno pensaría que son despachos, pero no. Lo que pasa es que el problema es que lo dan, a veces lo dan a esos despachos y los despachos hablan en nombre precisamente de los Sí, bancos, ¿no? y pues no. Y la verdad es que eso es terrible, eso es muy estresante emocionalmente, es muy, muy, muy desgastante. Y yo empecé a buscar y dije, bueno, alguien tiene que decirme cómo se sale de esto, ¿no? O sea, ya estás en el hoyo, bueno, alguna forma de salir. Y perdón por mi vocabulario, pero el consejo que todo mundo te da es, pues chíngale, así es esto. Y yo, pues sí, pero chíngale no es un consejo. O Sí, sea, o sea, ¿cómo le debo de hacer? ¿cómo le hago? Y ahí hay dos corrientes, que es la que te decía. Una que es como muy racional, muy institucional. Pero espérame, estás yéndote más adelante. A ver. Primero, antes que nada, te endeudas finalmente, gastas de más porque quieres tener cosas, ¿no? Eso sí. Porque quieres comprar cosas, porque quieres satisfactores. Y me llama mucho la atención, dices, no está mal querer tener cosas, pero también hay parámetros para querer tener esas cosas. Claro. ¿Cuáles son?
Mira, yo creo que todo tiene que ver en base a presupuestos y el libro está en diferentes como etapas. O sea, si tú tienes deudas, tienes que organizar tu dinero y tus presupuestos de cierta forma, ¿no? Por ejemplo, ahorita si estás endeudado, pues no es una buena idea que vayas y gastes en cosas que no son herramientas de trabajo exclusivamente, que no te van a producir más dinero. Pero si tú ya estás fuera de deudas o no tienes deudas, puedes presupuestar todo. De hecho, en el libro hay una parte que yo le llamo el 10% que es diversión, que es dinero para que tú te revientes. O sea, al final estás trabajando, al final te estás partiendo el lomo, logrando algo, y también se vale consentirte, pero presupuestado. Lo mismo como si te gustan las marcas de lujo, los coches de lujo. O sea, hay una forma de hacerlo. Porque también mucha gente te dice, no, y hay que vivir y modestamente y en austeridad. Pues si te gusta la buena vida, se vale. Lo que no se vale es endeudarte para pagar esa buena vida. Claro. O sea, te tiene que alcanzar. Claro. ¿Cuál sería el consejo para distribuir, por ejemplo, que aquí también lo haces, un salario? Mira, yo creo, hablando de una persona que tiene unas finanzas sanas, sin deudas, yo lo que creo es que sí lo tienes que dividir en, por ejemplo, un presupuesto que yo le llamo como tu presupuesto para funcionar. O sea, hay una cierta cantidad de dinero que es tu día a día. O sea, es tu renta, la luz, el teléfono, la comida. En un escenario ideal, eso no debería pasar del 50-60% de tu ingreso. Entonces, entre pues, lo que te cuesta el teléfono, el internet, todo eso. Ya de ahí hay que destinar un porcentaje a ahorro, porque la verdad es que la vida nos pasa a todos, y hay una frase que a mí me dijeron y me encanta, que es, cuando uno tiene un problema y tiene el dinero para solucionarlo, en realidad no tienes un problema, tienes un gasto. Entonces me encantaría que todo el mundo tuviera gastos en lugar de problemas. El problema es cuando te enfermas, te accidentas, te embarazas, te enamoras, te casas, te divorcias, cualquier cosa pasa y no tienes dinero como para enfrentar ese problema. Entonces sí tienes que tener alguna cuenta, una cantidad ahorrada, que ojalá nunca uses, pero estadísticamente todo el mundo se va a enfermar, se va a accidentar, se va a enamorar, algo le va a pasar, ¿no? Entonces esa es una parte de ahorro y otra parte que tiene que ser para inversión. Tienes que tener algo en inversión, no tienen que ser estas inversiones súper complicadas, sofisticadas, o sea, simplemente es un dinero que te esté produciendo más dinerito, que no esté tan disponible para que tú no lo puedas agarrar tan fácil. Incluso tú hablas de cómo debe de ser el estado de ánimo y de cómo debes de estar tú para tratar de enfrentar estas cosas, porque en el momento que tienes una deuda importante, que estás sujeta a este tipo de presiones, pues obviamente te vienes para abajo, y si no estás tranquilo y si no te ayudas a ti mismo, acabas tronando, ¿no? Sí, definitivamente. El estrés que te genera tener una deuda es como si te estuvieran chupando la energía. O sea, amaneces pensando en la deuda, te duermes pensando en la deuda. O sea, y no, es horrible. Bueno, no sé, yo lo viví y es horrible, horrible. Sí tienes que estar tranquilo, sí tienes que estar con una actitud. Yo no soy muy fan de este pensamiento positivo pendejo, como dicen por ahí, que me encanta. Voy a ser rico, ¿no? Sí, exacto. Para ser rico hay que trabajar. Hay que trabajar, pero sí tienes que tener una actitud de entrada de entender que sí se puede, porque en el momento que pierdes la esperanza es ahí donde las primeras estadísticas del libro son terribles, ¿no? La gente se suicida por deudas, se divorcia por deudas. Entonces, entender que sí se puede, sí tienes que tener una actitud positiva y al mismo tiempo tienes que tener un plan de acción, que es lo que estamos manejando en el libro, ¿no? Aquí tocas otro capítulo importante, deuda buena contra deuda mala. ¿Es malo tener deudas? No, por supuesto que no, bajo ciertas circunstancias. O sea, el crédito no es malo. No, por supuesto que no. El libro en específico, y por eso existe ese capítulo, se enfoca mucho a lo que es la deuda mala, la que te chupa la vida, el alma, el dinero y todo lo demás. Pero la deuda buena es lo que hace crecer la economía de un país, la economía de una empresa, la economía de una persona. O sea, si tú tomas una deuda y la inviertes en algo, esa deuda es algo muy, muy bueno. Y doy ejemplos hasta de cosas muy sencillas. O sea, si tú eres un chavo y acabas de salir de la universidad y andabas como yo en puro jeans roto y tenis, y tienes que ir a una entrevista de trabajo, pues sí es una buena idea que tal vez le pidas prestado a tu tío, a tu primo o a quien se atraviese, o tal vez sí compres un saco, unos pantalones, unos zapatos decentes a crédito, pero eso te va a dar más dinero porque vas a llegar presentable a una entrevista y vas a conseguir una chamba. Lo que no está padre, una deuda mala sería, están en oferta unos zapatos que no necesito, que tengo 20 pares más, pero me encantaron porque son morados y tienen plumas, y entonces los pago a crédito. Eso sería una deuda mala. Claro. O sea, la deuda que te va a dejar finalmente una retribución, y la deuda además que puedes manejar. Claro. Mira, la regla es, y hasta viene un dibujito con unos cochinitos, es si tu inversión te da más dinero, o sea, para cubrir la deuda, los intereses, y además te deja algo a ti, es una deuda buena.
O sea, cualquier forma de inversión en donde tú puedas pagar el crédito, los intereses del crédito y además te quedes con una utilidad, es una deuda buena y adelante. Tú haces aquí una reflexión que me parece extraordinaria. El crédito no es dinero. Ah, sí. El crédito no es dinero porque pensamos que sí y sobre todo es como la tarjeta de crédito. Te dan una tarjeta de crédito que hoy te las avientan y te las regalan. Y te dices, yo tengo 100,000 pesos en la mano. Claro, y entonces te hacen pensar o te hacen sentir que tienes dinero, pero no tienes dinero, el crédito no es dinero, ese es dinero que vas a tener que pagar, alguien te lo está prestando. Y no importa si son 5,000, 10,000, 30,000, 100,000 o 500,000, no es tu dinero. Entonces, es una trampita y es muy emocional porque dices, pues ahí está. Y el mexicano es de mentalidad muy positiva, lo que a mí me encanta, somos bien positivos y entonces, no hombre, luego lo pago y Dios proveerá y me va a ir muy bien. Pues sí, pero luego lo pago no llega, o sea, sí llega la fecha de pago y tú no tenías el dinero y ahí es donde empiezan los problemas terribles. Ahora, viene también aquí una serie de recomendaciones en dónde hay que gastar, en dónde recomiendas que se gaste. Mira, yo creo que cada quien puede gastar en de verdad lo que le guste y en lo que quiera, pero de forma ordenada, porque lo que te gusta a ti no es lo mismo lo que me gusta a mí y no es lo mismo lo que le gusta a cualquier persona. Pero sí tienes que ser ordenado, o sea, sí tienes que tener un presupuesto. Hay gente que prefiere vivir en un departamento chiquito, pero traer un carrazo, y hay gente que dice, no, ¿para qué? Estoy todo el día en la casa, prefiero una casa más cómoda, pero pues el coche casi ni lo uso. Entonces, aquí en la Ciudad de México yo soy de la idea de que ¿para qué tener un coche cuando es más caótico? O sea, es mucho más fácil usar el transporte público o cualquiera de estos formatos de aplicaciones tipo Uber. Yo creo que es más cómodo. Hay ciudades en las que no. Entonces, mientras tú ordenes tu dinero, se vale que te gusten la ropa, se vale que te gusten los viajes. Hay gente que no le gusta viajar, hay gente que le encanta viajar. Se vale que le guste, no sé, los restaurantes o no, pero hay que ser ordenados. Y entonces tener un presupuesto y no salirte del presupuesto. Eso es lo que más trabajo nos cuesta. Y el presupuesto hay que hacerlo. Y aquí viene además de todo una idea para hacer los presupuestos. Sí, claro. Ahí es lo que les digo, Excel es tu mejor amigo. Ten una hojita de Excel y ordénate. Y ordénate una vez al año, porque hay gastos que son anuales, por ejemplo, ahorita que vienen todos los gastos de tenencias reemplacados, todos estos tipos de cosas de los coches, los prediales, este tipo de gastos son una vez al año y los tienes que considerar. Los seguros son gastos que tienes que hacer una vez al año, hay gastos que son mensuales, hay gastos que son semestrales. Claro. Entonces los tienes que tener como muy claros, porque si no, te llega el gasto, lo tienes que pagar y no sabes cómo, y entonces lo pagas con la tarjeta, pero entonces debes la tarjeta y se vuelve un caos. Y tengan cuidado, también aquí hay un capítulo para calcular los intereses. Así de es. verdad, no porque les digan esos 12 meses sin intereses, etcétera, vean bien la letra chiquita, porque ahí está el diablo. Es de verdad, hay veces que estamos comprando una pantalla a 24 meses o a 36 meses sin intereses, y a los 36 meses la pantalla ya no va a funcionar y va a ser totalmente obsoleta, y el gasto todavía lo vamos a tener en la tarjeta de crédito. Sí, mira, el tema de los meses sin intereses, la regla de oro es, tú no puedes comprar nada a meses, que lo que estés comprando te duren más los meses, haz de cuenta. Claro. O sea, llegas al súper, a mí me tocó llegar al súper y que te digan, ¿quieres el súper a 3 meses? No, no quieres el súper a 3 meses sin intereses, o sea, no lo quieres. Te lo vas a comer en esa semana y lo vas a pagar en los próximos 3. O sea, ¿cómo? Los regalos de Navidad, esa es otra trampita. O sea, llegas y te dicen, ¿lo quieres a 18 meses? No. O sea, el regalo de Navidad, tú tienes que tener un presupuesto y es mejor que le regales una foto enmarcada a alguien si no te alcanzó esta Navidad. Unos calcetines o unos calzones, claro. Aunque no les gusten. No, a ver, o sea, todo el mundo tiene una prima que hace galletas y los vende, o una amiga, pues, regala galletitas, o sea, pero no te endeudes con un regalo que vas a pagar la siguiente Navidad y todavía otro cacho del año. O sea, son cosas que no son sensatas financieramente hablando. Pues de verdad que está bien interesante, sobre todo es una gran herramienta. Escápate de las deudas, de Ceci Rendón, es de Editorial Multilibros, y además, ¿en dónde está? ¿Ya lo puedes encontrar en cualquier lugar? Sí, en casi todos lados, en Sanborns, en Gandhi, en todas las librerías. Está así como a rayas, como puede usted quedar si no paga sus deudas. No es cierto. Las deudas no lo pueden llevar a la cárcel, que eso quede claro, solamente los fraudes. Y Ceci nos va a regalar además 5 paquetes de libros. Así es, tenemos 5. ¿Cómo lo regalamos? Pues aquí no sé ¿Tienes Twitter? Tengo Twitter, sí, y tengo Instagram y tengo Facebook. Pues con tu Twitter, nada más que me pongan a mí también. Twitter es Francisco Sea todo junto y con Z, ¿y el tuyo? Perfecto, es Rendón-Ceci. Rendón-Ceci, a los primeros 5 que nos lo manden, se los regalamos. Pero tienen que venir los 2 para que yo me entere, porque si no, claro. ¿cómo se los damos? Así pues es. Ceci Rendón, muchísimas gracias. Felicidades.